Bueno, siguiendo con la línea de las perspectivas sociales, vamos a hablar de psicología emocional y bueno, vamos a entender un poco nuestras interacciones, ¿vale? Entonces, pues bueno, a descubrir algunos conceptos con respecto a esto, algunos prejuicios que encontramos en el marco de la sociedad, algunas dinámicas, algunas relaciones. Y bueno, esto nos va a ayudar a comprender o a tener una comprensión más profunda de sí mismo y del comportamiento de los demás. Entonces, ¿qué es la psicología social? Bueno, como definición es la rama de la psicología que estudia cómo piensan los individuos, cómo se sienten y a partir de eso cómo se comportan dentro de su contexto social. Entonces es una disciplina que a partir del cómo se siente el sujeto, de sus acciones en el marco social, pues todo eso a partir de lo que piensan y de lo que sienten. ¿Cuál es el enfoque? Bueno, el enfoque es analizar los factores sociales, factores culturales, las situaciones individuales y intersubjetivas y subjetivas que influyen en el comportamiento que a su vez se va a ver materializado en actitudes del sujeto. En tanto aplicaciones, ¿cómo lo podemos entender en tanto aplicaciones? Bueno, pues sus aplicaciones o bueno, sus hallazgos se aplican en áreas como la publicidad. A partir de cómo se comportan las personas, se realizan procesos de texto argumentativo y persuasivo y publicitario, en términos de la política, en forma de organización de masas y en relaciones interpersonales, que es como la línea que hemos venido llevando en estos últimos videos de la finalización del curso, y en términos de resolución de conflictos. Hablemos ahora de la influencia social, esto a partir de la conformidad y la obediencia. Entonces la conformidad es como una tendencia que las personas generan al adaptarse a las normas o a las expectativas de un grupo a pesar de las creencias. Entonces nosotros tenemos un grupo de amigos que a todos nos gusta el hip hop y a otro le gustan las baladas, entonces el que le gustan las baladas automáticamente le va a gustar el hip hop porque se está conformando a partir de lo que le condiciona al grupo, es decir, una masa en términos sociales y culturales. Ahora bien, esto también nos genera una problemática en tanto la obediencia, así que es como el acatar las instrucciones de una figura de autoridad, en este caso la autoridad vendría a llegar a ser el grupo, ¿sí? Incluso si van en contra de sus mismísimas convicciones, sus mismos valores o su propia subjetividad, ¿vale? Es como una negación de subjetividad, cuando debería ser como un proceso intersubjetivo, ¿sí? Entonces por eso digamos que en términos sociales la obediencia puede llegarse a problematizar. Ahora bien, hablemos de los factores influyentes, ¿sí? Como el tamaño del grupo, o sea, cuántas personas son, o sea, cuántas personas condicionaliza el sujeto, la cohesión del grupo, la presión entre los mismos, ¿sí? Que lo presionan a que realice estas acciones, y bueno, cómo él legitima, o sea, el cómo autoriza la autoridad. Bueno, la percepción y la atribución social. Bueno, la percepción social es el proceso en el cual nosotros interpretamos o damos sentido, o sea, significamos la información sobre personas. Es decir, nosotros cómo vemos a las personas y esas personas qué significan para nosotros, y esto generalmente es construido a partir de un marco social. Atribuciones. Bueno, las atribuciones es el proceso de cómo nosotros inferimos en esta causa del comportamiento de los demás. Es decir, algunas personas, alguna situación, cómo nosotros vamos a influir en tanto la personalidad o distintos elementos externos. ¿Cuáles son los errores comunes? Bueno, pues es una tendencia a atribuir más factores internos que externos y sobreestimar la influencia en el marco social a los rasgos más importantes de nuestra personalidad, ¿vale? Actitudes y cuáles son las actitudes de cambio. Bueno, ¿cómo definimos la actitud? Bueno, en términos de estas categorías. En términos de evaluaciones positivas o negativas hacia las personas, ¿sí? Podemos evaluarlas y cómo eso influye en el comportamiento de nosotros. Eso es como lo fundamental. ¿Cómo cambiamos la actitud? Bueno, eh, modificando ese tipo de evaluaciones, las creencias, todos en términos pragmáticos, entendemos que varía a partir de las creencias, qué determina nuestras actitudes, qué no determina nuestras actitudes, y todo eso pues a partir de la persuasión de la experiencia directa, ¿vale?
¿Cuáles son las técnicas de persuasión? Recordemos que las formas de persuadir es a partir de procesos argumentativos, ¿sí? Entonces, los mensajes emocionales son una buena forma de una técnica de persuasión, ¿sí? Que te toca tener cuidado, o de coacciones muchas veces, argumentos lógicos, lo que estábamos hablando, credibilidad de la fuente o por neto compromiso. A veces cedemos a este tipo de presiones por neto compromiso. ¿Cuáles son los prejuicios? Bueno, a veces generamos estereotipos a partir de las creencias generales de los grupos y eso es un problema, ¿sí? Entonces, que generamos como unas actitudes negativas de rechazo y todo es basado en características percibidas, no in situ, sino antes de, ¿vale? El tercer proceso es la discriminación, ¿sí? Entonces, la persona empieza a sentir un rechazo, o sea, lo empiezan a rechazar y de una manera totalmente arbitraria e injusto debido a, pues, a que no pertenece al grupo al cual se le está discriminando o excluyendo. En eso volvemos al eje central que son las relaciones interpersonales. Pues bueno, ¿cuáles son los factores que nos llevan a este proceso? Bueno, la atracción, ¿sí? Esto nos lleva como a establecer relaciones que sean de proximidad o de similitudes, ¿sí? También el mantenimiento de estas estrategias, también para buscar relaciones más saludables, evitar estos procesos de discriminación, de estereotipos. Y bueno, el desarrollo de las etapas. ¿Cuáles son las aplicaciones de la psicología social? Bueno, la comunicación, como los factores de cambio, nosotros cómo vamos a interactuar, cómo vamos a pensarnos, a pensar a los demás desde estas perspectivas un poco más críticas y analíticas que desde las perspectivas de los estereotipos pues, socialmente aceptados. Desde la salud, ¿sí? O sea, las normas sociales impactan en tanto la salud mental de las personas. Y bueno, si nosotros queremos aplicarlo desde una perspectiva empresarial, también nos puede llegar a servir para diseñar estrategias de publicidad efectiva, de marketing y de todas estas cuestiones. Y bueno, ese sería el video de esta semana. Y pues nada, nos estaríamos viendo.